También cocinaremos hoy 3 recetas, todas ellas con gochu asturcelta como ingrediente. ¿Dónde lo cocinamos, Ana? Hola. Buenas tardes y saludos desde la autopista del Huerna, una de las puertas de entrada en Asturias, donde hoy nos hemos dado cita con la Asociación de Criadores del Gochu asturcelta y también con 3 de los mejores cocineros de Asturias. ¿Para qué? Bueno, pues para conocer las posibilidades de esta especie nuestra, autóctona de Asturias, y también para cocinarla, cómo no. Nos ponemos manos a la obra dentro de solo unos minutos, será como siempre aquí en Conexión Asturias. En este programa ya saben que somos amantes de la buena gastronomía y firmes defensores además de los productos de aquí, los que salen de Asturias. Así que hoy cocinamos con un ingrediente, Ana, destacado. Efectivamente, esta tarde vamos a darle todo el protagonismo al gochu asturcelta, pero antes permítanme que comparta con ustedes esta vista privilegiada que tenemos de una de las puertas de entrada a Asturias, la autopista del Huerna, además en un día en el que, bueno, gracias a Dios hemos tenido un tiempo precioso. En fin, la verdad es que hemos hecho un despliegue en esta especie de compromiso para promocionar el gochu asturcelta, que nos ha llevado ya por otros 4 enclaves privilegiados e importantes de la geografía asturiana, hoy hasta este área, podemos decir área recreativa, ¿verdad, sí, Carlos? Donde queremos conocer más cosas sobre el gochu asturcelta, queremos cocinarlo y si nos dejan queremos probarlo. Bueno, les presento, vamos a ver, a Carlos. Sí. Él es carnicero. Carlos del Rosal, sí, carnicero de Grau, sí, con el que vamos a poder disfrutar de una primera fase, una de las formas para poder degustar el gochu asturcelta, que es en forma de picadillo. Sí. Bueno, y a mi derecha tengo a Jorge, que es director de la revista GastroAstur. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Y al mismo tiempo fue presidente también de un concurso precisamente sobre esta materia, el picadillo de gochu asturcelta, que se celebró hace unos meses. Por tanto, creo que tenemos o estamos en manos de entendidos. Vamos a ver, cómo sale la cosa. Bueno, Carlos, vamos a hacer picadillo de gochu asturcelta. ¿Por dónde empezaríamos? Pues mira, recordamos los ingredientes, claro, que no se nos olvide. La carne de cerdo, ¿sí?, que en este caso trajimos aguja, por la textura, la grasa infiltrada que tiene y una de las partes más sabrosas del gochu. Luego, a ver, el adobo pues ya es fundamental, tener buena selección, y lo hacemos de la forma tradicional que toda la vida se hizo en Asturias. Utilizamos ajo natural, que lo traemos de las pedroñeras de Cuenca, sal común, sal gorda, y el pimentón. El pimentón nosotros siempre utilizamos la variedad de Extremadura. En concreto este es de la zona de Zarza de Granadilla, que es de una explotación familiar, que ellos elaboran el pimentón como se hizo siempre. En resumidas cuentas, que tenemos ingredientes de primera. De lo mejor que hay. Así que no podemos fallar, ¿eh? No se puede fallar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues mira, lo que vamos a hacer es trocear la carne, para luego picarla. Claro, esto nos permite que esté un poco más chiquitina y que la máquina lo coja mejor, sí, ¿no? Pero ya veo que tampoco cortas trozos excesivamente pequeños. Las máquinas, bueno, pica bien, vaya. Y esto, bueno, y una carne muy jugosa, sí, muy tierna, como ves, tiene jugo, y que lleva una de las mejores partes de lo que lleva el gochu. Puedes utilizar a lo mejor otras que sean un poco más fibrosas, el jamón, pero bueno, en este caso para que nos quede una buena textura en el picadillo, la mejor y esta pieza. Bien, como aunque nos hemos traído la máquina, comprenderán ustedes que no tenemos ni enchufe ni cosas de estas, vamos a suponer que ya lo hemos pasado por la máquina, ¿eh? Así que el resultado sería el que ahora vas a mostrar. Aprovecho para preguntarle a Jorge, bueno, y estamos viendo una de las posibilidades del gochu asturcelta, pero hay muchísimas, ¿no? Infinitas. Lo que pasa es que aún las estamos descubriendo. Sí, y más que se van a descubrir. O sea, pronto aparecerán un montón de creaciones de alta cocina que se van a publicar en un libro por entre los 20 de los mejores cocineros asturianos y 7 cocineros de la cornisa cantábrica, de la talla de Martín Berasategui,
Pedro Subijana, Elena Arzac, Eneco Hacha, Hilario Aberlay, 27 creadores haciendo infinidad de posibilidades. Lo que tratamos de demostrar hoy es que el gocho asturcelta puede formar parte de un poco los platos cotidianos, los de casa, los de todos los días, ¿no? Por supuesto, los cocidos tradicionales, una fabada, un buen pote, con el mejor compango y las características del gocho asturcelta, que aquí no tenemos tiempo para desarrollar suficientemente, proporcionan unos compangos de excelente calidad y claro, el resultado final en esos platos tradicionales es sorprendente. Tú lo has probado ya, me imagino, ¿no? Esto, sí, claro, por supuesto, claro. ¿Lo recomendarías? Vamos, 100%. 100%. Bueno, por no perdernos lo que está haciendo Carlos, ya ven ustedes que ha unido a la carne, ha unido el pimentón. Nos faltaría la sal. Claro, esto lleva su tiempo y su cariño a la hora de amasar, todo ¿no? preparado, la cantidad y todo justo, vaya. La carne ya la picamos con el ajo, sí, en la picadora. Bueno, bien. Perdón, me había saltado yo ese paso. Sí. ¿También la sal estaba incorporada? Incorporada y todo. Entonces, esto que estamos viendo es ya el resultado final. El picadillo final, sí. Bueno, y dirán ustedes, sí, muy bonita la teoría, muy guapo el picadillo, pero ahora, ¿qué hacemos con él? Tranquilos, no se me pongan nerviosos, que lo vemos dentro de un ratito.